opina de Abelardo de la Espriella? ¿Usted lo conoce? ¿Personalmente ha hablado con él alguna vez? Yo hago el esfuerzo de encontrar en cada ser humano algo positivo. Me cuesta trabajo en el caso de la Espriella, pero déjeme decirle que tiene, digamos, para decir algo positivo, es un showman. Ojo, Abelardo de la Espriella no es Rodolfo. Se parece más a Milei, el showman. Y por eso puede seducir a personas equivocadas que, llevadas por el odio, por la rabia o por la moda, pueden pensar que un showman violento que ofrece destripar a la oposición podría gobernar, pero dividir a Colombia de manera muy dolorosa. En una entrevista reciente, Roy Barreras lanzó una declaración que sacudió el debate político. Al referirse a Abelardo de la Espriella, afirmó que tiene una vida oscura, una frase que inmediatamente generó polémica. Barreras cuestionó no solo el discurso público de Abelardo, sino también lo que, según él, sería el trasfondo personal y político que lo rodea. Sin presentar detalles específicos, dejó instalada una sombra sobre la figura del abogado, insinuando que detrás de su estilo confrontacional habría elementos que el país debería examinar con cuidado. La declaración abre un nuevo capítulo en la confrontación entre sectores políticos. Mientras algunos ven en las palabras de Barreras una advertencia, otros las interpretan como un ataque directo en medio de un clima cada vez más polarizado. La pregunta ahora es clara: ¿se trata de una crítica legítima o de una estrategia para debilitar a un adversario incómodo? Pero eso no va a pasar, porque el 8 de marzo los colombianos vamos a votar en contra de los extremismos y por un país unido, y ahí va a estar en ese tarjetón mi foto y Roy, ese nombre que además no tiene muchos tocayos. Dice que Abelardo es un showman, pero veo que no es crítico con Abelardo. No, pero soy muy crítico. ¿Sí? ¿Cuál es la principal crítica que le hace? Pues promete la muerte, promete destripar a la oposición, exterminar al que piensa distinto. Esa ha sido además su vida, sus antecedentes, sus sociedades, con quienes se ha relacionado, toda esta historia de narcoparamilitarismo, toda esta historia de Alex Saab, toda esta historia de David Murcia Guzmán. Es una vida oscura, sórdida y violenta que le propone a Colombia la violencia y la fractura irremediable. ¿Cree acaso alguien que un señor que propone perseguir a un expresidente? Eso divide a Colombia, y propone montarlo en un avión de la DEA, insultando a la figura de un jefe de Estado, mintiendo y diciendo que Petro es mafioso, lo que ningún colombiano cree. Colombia no es Venezuela. Roy Barreras fue más allá de la crítica política y afirmó que Abelardo de la Espriella es un ser oscuro. La razón: según Barreras, los ataques constantes de Abelardo contra el presidente Gustavo Petro no serían simples diferencias ideológicas, sino una estrategia de confrontación permanente. Roy defendió al gobierno y aseguró que el país necesita debates con argumentos, no descalificaciones personales. En su postura señaló que convertir a Petro en blanco diario de ataques contribuye a la polarización y no a la construcción. Para Barreras, detrás del discurso frontal de Abelardo, habría una intención política clara: debilitar la institucionalidad atacando directamente al jefe de Estado. Estas declaraciones reavivan el choque entre dos visiones opuestas del país y confirman que el tono del debate político sigue subiendo. Petro no es Maduro. Se eligió democráticamente. Tiene las virtudes y los defectos que tiene, pero la próxima elección será democrática, legítima. Ninguna voz que proponga dividir a Colombia y perseguir a la otra mitad del país puede unir a Colombia. Y cometieron un error político, creo yo, algunos de buena fe, quienes estaban en la centro derecha y se sumaron a la consulta uribista. Primero porque pues van a perder todos con Paloma Valencia, y segundo porque su único discurso es antipetro, y son ciegos y no se dan cuenta de lo que yo sí veo en las calles de Colombia. Hay una mayoría enorme, el 48% del pueblo, de la gente más humilde, más popular, que quiere a Petro. Esa es una verdad, no la nieguen. Y quien quiera gobernar este país con justicia social tiene que honrar ese reclamo popular y avanzar en las reformas sociales concertadas, viables financieramente, porque no se puede pagar subsidios al debe eternamente, ¿no? Con un hueco fiscal enorme. Hay que poner a producir este país. Si no hay platica para pagar la deuda social, entonces no vamos a poder avanzar en el cambio social. Y eso se hace
produciendo con el sector privado, con inversión extranjera directa y con confianza, con confianza. Esa es la palabra clave. El choque entre Roy Barreras y Abelardo de la Espriella ya no es sutil. Primero fue Roy quien, en entrevista, insinuó que Abelardo tenía una vida oscura, cuestionando no solo su discurso, sino el trasfondo que lo rodea. Sus palabras dejaron en el aire una sombra política y moral. Pero la historia no se quedó ahí. En una entrevista con Vanguardia, Abelardo fue consultado sobre la eventual candidatura de Roy. Y lejos de suavizar el tono, respondió con fuerza. Dijo que nada bueno puede esperarse de él. Lo llamó camaleón y mercader de la política. Ahí es donde el contraste se vuelve evidente. Roy advierte sobre la oscuridad de Abelardo. Abelardo responde diciendo que Roy representa el pasado y el estatismo. Ya no es un simple cruce de opiniones. Es una confrontación directa entre dos narrativas opuestas. Uno habla de sombras, el otro habla de libertad. Y en medio de ese choque se empieza a perfilar lo que podría ser una batalla política mucho más grande. ¿Qué opinión le merece la llegada de Roy Barreras a la contienda de la primera vuelta a la presidencia y que la izquierda eventualmente vaya con Cepeda y eventualmente con Roy? Si es que eso llega. Es un tema de ellos. Yo estoy vendiendo mi panela. No deja de ser, sin embargo, un gran problema que Roy Barreras esté medrando en estas elecciones, porque nada bueno puede esperarse de ese sujeto. Pero al final del día, que ellos vean cómo vendan su panela. Yo vendo la mía. Ellos representan el pasado, yo represento el futuro. Ellos representan el estatismo, yo represento la libertad económica. Ellos representan la involución, yo represento el desarrollo. Ellos representan la oscuridad, yo represento la luz, porque ellos defienden un modelo político, económico, social y cultural fracasado en todo el mundo. Yo defiendo la libre empresa, defiendo la libertad económica, un Estado más pequeño, menos impuestos. Defiendo la familia como núcleo fundamental de la sociedad. Ellos defienden la ideología de género. Entonces, al final del día no es una batalla entre Cepeda y de la Espriella. Es una batalla entre el mal y el bien. Y el pueblo colombiano tiene que definir, porque de eso depende el futuro y la supervivencia de la República. ¿Preferiría a Cepeda y no a Roy o viceversa? No, es que yo creo que es más simbólico lo de Cepeda, porque uno puede o no estar de acuerdo con Cepeda, pero Cepeda es un tipo doctrinario, él cree en eso que defiende, así está equivocado. Roy es un camaleón, un mercader de la política. No le encontraría dignidad a una batalla con un sujeto como Roy Barreras. En cambio, Cepeda representa un símbolo y yo quiero derrotar ese símbolo para iniciar la contrarrevolución social, política, económica y cultural que requiere Colombia.